Anteriormente, en The Beginning After the End, Arthur se encontraba en la gran subasta de la familia Helstea. Tuvo la oportunidad de conocer al rey y a sus hijos, pero tuvo un pequeño inconveniente. Uno de los guardias reales descubrió la gran rareza de Sylvie y quería adueñarse de ese poder. Utilizó sus influencias con el rey para obtenerlo, pero en vista de que Arthur no estaba dispuesto a entregarlo por voluntad propia, quiso forzarlo, y este fue el resultado que obtuvo. The Beginning After the End, tercera parte, resumida en unos cuantos minutos. Andaba por la Play Store cuando de repente me encontré con este juego que se veía muy interesante. Se trata de Mythic Heroes, un RPG que te permite jugar con los mismísimos dioses griegos. Y no solo eso, sino que también cuenta con grandes personajes de todas las mitologías y religiones. Lo mejor es que para conseguir estos personajes no es necesario de que pagues o que pases horas y horas jugando. Con un poco de suerte podrás obtenerlos en la ruleta. El juego es bastante entretenido, tienes que elegir sabiamente la formación que tendrá tu equipo teniendo en cuenta los elementos y nivel de poder que tiene tu rival. Tienes que elegir dónde pondrás cada luchador sabiamente y saber en qué momento utilizar sus habilidades porque si no, perderás. Pero no crean que el juego es difícil. De hecho, el inicio es bastante fácil para que te familiarices y aprendas todas las mecánicas. Pero con el tiempo, agarra el nivel suficiente para que tengas un desafío y no se vuelva algo aburridor y repetitivo. Sube de nivel tus personajes para tener el equipo más chetado y poder vencer a los jefes que tendrás a lo largo de la campaña. Además, les tengo una gran noticia. El juego está celebrando su aniversario, por lo que sortearemos 10 tarjetas de Google Play de $10. Participar es lo más de sencillo. Lo único que debes hacer es descargar el juego con el link que está en la descripción y dejar un comentario con tu nombre de usuario. Pero espera, no solo es eso. Si descargas el juego con el link de la descripción, obtendrás un pack de inicio valorado en $200. No sé qué es lo que estás esperando, descárgalo ya mismo y apoya este canal mientras te diviertes jugando. Muchísimas gracias a Mythic Heroes por permitirnos seguir trayendo contenido de calidad. El rey estaba sorprendido con la habilidad de Arthur. No podía creer que de verdad había derrotado a uno de sus soldados, pero lo que más despertó su curiosidad fue cuando desapareció por un segundo y apareció en un lado completamente distinto, mientras que su guardia real de confianza, Sebastián, estaba en este estado. Arthur despierta en su habitación. Su madre estaba muy feliz de que por fin había despertado. Estuvo más de 8 horas inconsciente. Lo que había usado nuestro prota anteriormente se llama vacío estático. Es una habilidad que obtuvo de Sylvia cuando desbloqueó la fase de adquisición de su voluntad de dragón. Una habilidad única que solo puede usar por ser un domador heredado. Sin embargo, es una habilidad muy difícil de usar. Lleva años entrenándola y solo es capaz de usarla por unos segundos sin sufrir consecuencias. En esta ocasión excedió su límite de tiempo, y además era la primera vez que usaba la habilidad en otra persona. Por eso es que terminó colapsando. Su padre estaba hablando con un enviado del rey. Estaba muy molesto, pues luego de casi matar a su hijo, la disculpa del rey simplemente fue delegar de sus cargos a los guardias reales, enviarles disculpas con un mensajero y ofrecerles un par de monedas. Era sumamente ofensivo, pero Arthur sabía que era mejor dejar las cosas así. Por el momento, lo más importante es no llamar más la atención. Estaba preocupado de que supiera que él fue el culpable tras la herida de Sebastián, así que le pregunta si había sido posible determinar la causa por la que fue herido. Él responde que sí. Sebastián aseguraba que los daños fueron provocados por él, pero era imposible que un niño pudiera hacer eso. Por lo que realizaron investigaciones aparte. Investigaciones que determinaron que la magia del soldado que atacó primero obstaculizó con la magia de Sebastián, por lo cual se cree que el daño fue realizado por su propia magia. Eso era un alivio para Arthur, y era mejor que las cosas terminaran de una vez, por lo que accedió a recibir el dinero. Recordemos que Arthur quiere convertirse en un aventurero para mejorar sus habilidades, pero sus padres no estaban de acuerdo con que hiciera algo tan peligroso. Aún así, ante la insistencia de su hijo buscaron una solución, y esa fue enviarlo con la compañía de uno de los integrantes de los Cuernos Gemelos. Ahora solo había que decidir con quién. El pelirrojo no era una buena opción. Con la personalidad que tiene, Arthur terminaría matándolo mientras duerme. El gigante estaría muy feliz de acompañarlo, pero su magia se especializa en defender grandes grupos. No era lo que necesitaba Arthur. Además de ellos, hubo otro voluntario inesperado. Nada más ni nada menos que Jasmine. Nadie podía creer que la chica de fríos sentimientos que odia todas las misiones de guardaespaldas acabara de ofrecerse voluntariamente. Jasmine les dice que mientras sea con Arthur no tiene ningún problema. Además que siendo objetivos, ella es la mejor persona para el trabajo. Así que sin decir más, Jasmine es designada como la protectora de Arthur durante su aventura.
Por si tienen curiosidad, Jasmine tiene afinidad elemental de viento, y su núcleo está en la tapa amarillo oscuro. El señor Helstea le había prometido una espada al pequeño, y ya que en la subasta le fue imposible ir a buscarla, aprovecha este momento para visitar la bodega. Los señores Helstea lo reciben sumamente feliz, estaban aliviados por verlo en perfectas condiciones, y se ponen a hablar de lo terrible que era el rey. Arthur no tenía tiempo para esas conversaciones, así que entusiasmado se adelanta al gran salón. Tenía cientos de armas de todos los tipos y tamaños. Estaba seguro de que por fin encontraría algo que se adapte a sus necesidades. Pero sorpresa, sorpresa. Esto no fue así. Probó todo lo que pudo encontrar, pero nada es lo que buscaba. Sin embargo, Sylvie encuentra algo muy peculiar, una especie de bastón. Arthur lo agarra sin comprender por qué Sylvie se lo trajo, pero cuando lo siente con sus manos, puede sentir la perfecta distribución de peso. No se trataba de un palo o de un bastón, se trataba de una espada, y una muy buena. Arthur intenta de todas las formas posibles, pero no puede desenvainarla. Incluso intenta aplicando cada una de sus afinidades elementales, pero tampoco funciona. Creía que su intuición fue errónea, hasta que se le ocurrió una idea. El vínculo con Sylvia era justo lo que necesitaba. Ahora tenía en sus manos una espada que lucía increíble, pero no solo lucía, sino que lo era, pues además de estar perfectamente fabricada, es una espada que se adapta a su usuario. Arthur no lo podía creer, era consciente de que existen varitas capaces de acoplarse a la magia de su dueño, pero nunca había escuchado de una espada que fuera capaz de hacer lo mismo. Sin duda alguna no era una espada común. Un dato curioso sobre ella es que un anciano la arrojó hacia uno de los recolectores de la subasta, mientras enojado gritaba que nadie era digno. Ni el señor Helstea ni ninguno de los que trabajaban ahí sabían que en realidad era una espada. Lo veían como un simple palo que llevaba mucho tiempo acumulando polvo. Así que el señor Helstea no tuvo problema en dejar que Arthur se la lleve. Llegamos hasta el cumpleaños del mocoso. Todos estaban celebrando que Arthur había cumplido un año más de vida. Estaban contentos por un lado y tristes por el otro, pues sabían que a partir de mañana empezaría su viaje como aventurero. Arthur era demasiado fuerte, y un regalo típico como un elixir o una armadura no serían útiles para él. Es por eso que todos trajeron otro tipo de regalos. Sus padres le dieron una especie de guante que tenía incrustado 3 hechizos de curación. No eran muy fuertes, pero pueden serle útiles en alguna emergencia. La familia Helstea le obsequió estos 2 anillos. Su función es detectar sus signos vitales. Si en alguna ocasión Arthur se encuentra entre la vida y la muerte, su madre podrá saberlo. Los cuernos gemelos le obsequiaron algo parecido. Se trata de este pergamino, el cual le permite enviar un mensaje a la persona que tenga el otro pergamino, quien tendrá la posibilidad de responder una sola vez. La despedida fue bastante conmovedora. Sus padres le aconsejaron que nunca se confíe. Quizás sea muy poderoso, pero nunca sabe lo que puede ocurrir. Su hermanita estaba muy triste. No quería que se fuera. Arthur se sentía mal con ella. Se había perdido casi toda su infancia y el tiempo que estuvo presente no era suficiente para enmendarlo. Aún así, esto es algo que tenía que hacer. Para protegerlos, debía volverse más fuerte. Arthur y Jasmine llegan hasta el gremio de aventureros. Ahí tenían que presentar una prueba para demostrar sus habilidades y determinar en qué rango de aventurero podía comenzar. Normalmente tiene que inscribirse para poder ser examinado en una próxima prueba, pero Jasmine le dice a la señorita que ella va a patrocinarlo. Una vez que dijo eso, recibieron un trato preferencial y fueron llevados con prioridad hasta la sala de examinación, para ser evaluados primero que incluso los que habían llegado antes. Aquí se nos presenta un personaje importante, pero la verdad es que no recuerdo cómo se llama. Así que pongámosle José. José es el líder del gremio de los aventureros. Él se sorprendió cuando escuchó que habían pedido un patrocinio, y más aún cuando descubrió que el patrocinador era la mismísima Jasmine Flamesword. Al parecer, Jasmine viene de una familia importante, y por eso es que recibe este trato especial. Habían varias personas haciendo la prueba. Primero iba esta copia barata de Saitama. Era extremadamente malo, por lo que lo pusieron en el rango D. Luego iba una chica bastante torpe, pero tenía una buena afinidad con el elemento agua, así que le tuvieron compasión. Luego hubo un caso fuera de lo común, y es que a este chico ni siquiera le hicieron la prueba. Le dijeron que ya habían sido avisados de su condición, y lo pusieron en el rango B automáticamente. Seguido a él entra un chico sumamente arrogante. Se llama Lucas y proviene de una familia muy famosa en la ciudad. Él estaba muy seguro de sus habilidades, tanto así que le dice a la examinadora que va a convertirse en la primera que sale herida en un combate de pruebas. El chico es bastante habilidoso con el fuego. Invocar a un guardián de esa magnitud no es una tarea fácil, pero la examinadora puede contra él. Lucas revela que esto era solo una distracción y lanza su verdadero ataque. La examinadora no tiene más remedio que ponerse seria y colocarlo en su lugar. Lucas no podía tolerar el resultado y en una rabieta decide atacarla por la espalda.
Por fortuna, el otro examinador evita que las cosas vayan a peor. A pesar de su actitud de mierda, el chico demostró un gran talento para su corta edad en la manipulación del fuego, así que la examinadora lo colocó en el rango B. Finalmente es el turno de nuestro protagonista, quien se presenta ante todos como Note, ya que no tenía sentido cubrir su rostro con una máscara y revelar su nombre real. El caso es que el examinador puede sentir la presencia de su oponente. Por un momento alcanzó a sentir miedo. Pero antes de que empezara la prueba, José aparece en escena, y es que había decidido examinarlo por sí mismo. Un cazador de rango AA se estaba tomando las molestias de medir el rango de un novato. Él dice que solo es una muestra de cortesía para la señorita Flamesword, pero la verdad es que tiene mucha curiosidad por su poder. La batalla es simplemente asombrosa. Ambos tenían una esgrima del más alto nivel. No obstante, como siempre, su pequeño cuerpo le juega en contra a nuestro protagonista, y como aparte estaba usando una mala espada, poco a poco comienza a perder. El líder del gremio decide llevar las cosas al siguiente nivel, le muestra al pequeño lo temible que es su magia de viento. Balas que viajan a una velocidad sónica. Deberían ser extremadamente difíciles de esquivar para cualquier persona, pero Arthur logra evadirlas todas. Finalmente se anima a usar su magia de fuego, y demuestra su increíble poder. No contento con esto, el pequeño bribón utiliza sus poderes de fuego únicos, poderes que él mismo había inventado y que lo llevan a la victoria. José no podía creer que estaba a punto de perder, pero no podía permitirlo, así que antes de que fuera demasiado tarde lo manda a volar. Arthur no quería mostrar innecesariamente sus poderes, así que iba a usar su afinidad de rayo de manera interna. Nadie podría notarlo desde fuera, pero incrementaría su velocidad, fuerza y reflejos drásticamente. Sin embargo, José decide terminar la prueba aquí. Se había dado cuenta de que Note quería que le asignaran un rango bajo, pues de otro modo habría mostrado todas sus cartas desde el principio, así que cumple su deseo y lo deja en el rango B. Los examinadores no podían entender lo que estaba ocurriendo. Nunca en la historia se habían registrado tantos aventureros de rango B, y mucho menos niños. Algo debía estar pasando, así que le piden una explicación al líder del gremio, quien les revela que tienen razón. Ellos no fueron informados, pero la restricción que permitía que solo los humanos fueran aventureros había desaparecido. No se tiene mucha información sobre el chico de gafas, pero se sabe que fue criado por los enanos. Un patrocinador muy poderoso era testigo de sus habilidades y le pidió que le asignara el rango B sin necesidad de hacerle el examen. Por otro lado tenemos a Lucas Wikes, quien resulta ser un proyecto de esta familia. Una familia que es famosa por sus dudosos métodos para aumentar su poder. Lucas resulta ser mitad elfo y mitad humano. No se sabe a ciencia cierta, pero el líder del gremio cree que nació de una elfa esclava. El niño ya había llegado al límite de crecimiento que puede conseguir mediante entrenamiento y potenciadores, por lo que lo envían a convertirse en un aventurero y fortalecerse con una experiencia en combate real. Por último tenemos a Note, ese chico de verdad que es un misterio, pero puede decir una cosa, y es que es el único que realmente es humano. Por fin había conseguido su insignia de aventurero. Con ella tenía permiso para salir a este lugar, que no recuerdo su nombre, pero pongámosle el mundo salvaje. Un lugar que no está controlado por los humanos y que alberga desde criaturas débiles hasta temibles monstruos. Cuanto más te alejes de la entrada, más peligroso se vuelve. La primera parada de nuestros protas quedaba a más de 24 horas corriendo. Arthur logró seguir el ritmo de Jasmine y finalmente llegaron hasta un lugar donde podían descansar. Jasmine sabía que Arthur estaba curioso sobre su familia desde lo que pasó en el gremio, así que ella se anima a contarle. Resulta que pertenece a la familia Flamesword, una familia muy reconocida por contar con los magos de fuego más poderosos de todo el reino. Ellos fueron una pieza muy importante durante la guerra contra los elfos, ya que se considera que el fuego es la afinidad elemental más poderosa. Cuando Jasmine despertó mucho más joven que sus hermanos, sus padres se pusieron muy contentos. Una prodigio acababa de nacer, pero cuando descubrieron que no tenía ninguna compatibilidad con el elemento fuego, se convirtió en la oveja negra de la familia. Arthur se indignó mucho al escuchar esta historia. Era una estupidez creer que una afinidad elemental es mejor que otra innatamente. La verdad es que la fuerza depende del usuario y la manera en que utilice su poder. Además, ¿cómo podían echar a un lado a una genio en la tapa amarillo oscuro con solo 24 años? Nada más porque tiene afinidad con el elemento viento. Arthur intenta consolarla con algunas palabras, pero la verdad es que Jasmine ya lo ha superado. Los cuernos gemelos la han tratado muy bien, y ellos son todo lo que necesita. Nuestros protagonistas se acuestan a dormir, y Jasmine le confiesa algo que ha sentido desde hace bastante tiempo, y es que cuando habla con él, no siente que esté hablando con un niño. Pero Arthur finge que está dormido para no contestar a la pregunta. Jasmine no lo había traído a este lugar solo para acompañarlo, también iba a entrenarlo en todo lo que pudiera.
Lo primero que hace es medir sus habilidades. Le pide que restrinja su uso de la magia y pelee únicamente con su espada, pero no con la espada que usó durante las pruebas, sino con su espada real. Arthur se sorprendió al escuchar esto. No tenía idea de cómo supo que el palo era una espada, pero ya no había motivos para ocultarlo, así que la desenvaina. Fue una batalla muy impresionante, pero el mismo Arthur pudo sentir cómo se quedaba atrás. Al final Jasmine es la vencedora por mucho, y eso que se estuvo conteniendo. Este fue su veredicto sobre sus habilidades. Tenía movimientos torpes y un cuerpo débil. No obstante, lo compensaba con una técnica de otro nivel. Además, sus reflejos e intuición eran temibles. Jasmine le dice que para cuando sea un adolescente será uno de los mejores espadachines de todo el reino. Pero Arthur no podía permitirse esperar tanto tiempo. Se había concentrado en la magia y se volvió conformista con su esgrima. 2 años. Ese es el tiempo límite que Arthur se puso para recuperar sus habilidades. Por otro lado, la princesa estaba sufriendo un ataque de celos. Se moría por saber la verdadera naturaleza de la relación entre Arthur y esa niña. De verdad que lo extrañaba mucho. Y preciso aparece su abuelo para darle una gran noticia, y es que dentro de 2 años podrá ir a la escuela junto a él. Un gran proyecto había comenzado para fomentar la convivencia entre las 3 razas. El gran torneo de hace algunos años era solo el comienzo. Ahora no existe restricción respecto a quién puede convertirse en aventurero, y la escuela del reino Sapin va a recibir estudiantes de todas las razas. 2 años pasaron desde entonces. Arthur ha estado trabajando muy duro como aventurero. Cuando no está haciendo misiones, se la pasa entrenando con Jasmine, quien lo ayuda con su acondicionamiento físico y le enseña todo lo que puede sobre la magia de viento. Mientras, a cambio le enseña a Jasmine algunas técnicas de espada. En este tiempo, Arthur ha logrado llegar a la etapa naranja claro. Pero el tiempo no solo pasó para Arthur. Buenas noticias llegaron desde la casa Helstea, pues Lilia por fin había despertado. Y si se estaban preguntando por Sylvie, ella decidió separarse de su padre para entrenar por su cuenta, y hasta ahora no tenemos noticias de su paradero. Faltaba poco tiempo para que las clases dieran inicio, así que como le prometió a sus padres, esta sería su última misión. 3 veteranos habían encontrado una mazmorra oculta. Los monstruos que albergaban eran muertos vivientes, criaturas muy molestas, pues no importa cómo las mates, siempre vuelven a levantarse. Los veteranos se dieron cuenta que la mazmorra era demasiado peligrosa como para continuar, así que se retiraron por el momento, y decidieron formar un equipo lo suficientemente fuerte como para explorarla. Este equipo está liderado por Brault Landon, un aumentador de clase AA, con afinidad de fuego en la etapa amarillo claro. Los otros que conforman el equipo son Reginald Bastion, un aumentador de clase A con afinidad elemental de tierra en la etapa amarillo sólido, y Olmaser, el tanque del equipo, un aumentador de agua especializado en la protección. Lucas Wikes, un mago de clase A con afinidad de fuego en la etapa amarillo oscuro. Samantha Tempest, una maga de clase A con afinidad de agua en la etapa amarillo oscuro que, por cierto, se ve muy interesada en nuestro prota. También está Elijah Knight, un mago de clase A con afinidad de tierra en la etapa naranja oscuro. Oliver Hembet, un tipo bastante arrogante. Resulta ser un mago desviante de clase A con poderes de sanación, en la etapa amarillo oscuro. Y obviamente nuestros protas, Jasmine, aumentadora en la clase AA con afinidad de viento, en la etapa amarillo claro, y Note, aumentador en la clase A con afinidad de fuego, en la etapa naranja claro. Casi ninguno se conocía entre sí, pero no era necesario. Todos juntos entran a la mazmorra. De bienvenida se toma con los muertos vivientes. Brawl les dice que no gasten su maná peleando contra ellos, pero a pesar de su advertencia, Lucas decide lucirse y hace un gran hechizo de fuego. Brawl lo putea por su estupidez y le dice que siga las órdenes. Más adelante, los más experimentados del equipo pueden sentir como algo no estaba bien. No solo era un insoportable calor, sino que se podía sentir una temible presencia. De repente aparece un gusano gigante. Criolla actúa rápidamente e invoca una barrera para protegerlos a todos. Por fortuna no fue necesaria, pues el gusano siguió derecho. Arthur sentía que algo no estaba bien. Las cosas no tenían sentido. Oliver, ignorante de la situación y nada más por aparentar valentía, sigue avanzando confiado en que nada va a ocurrir. Lo que se temía Arthur estaba a punto de hacerse realidad. Le grita a Lucas para que invoque una barrera, y aunque intenta salvar a Oliver, fue demasiado tarde. Tenían que salir de ahí antes de que ocurra otra explosión. Todos salen corriendo, pero el gusano aparece justo en el momento crucial. Desesperados, tienen una fuerte batalla contra la bestia. 3 de los más fuertes combinaron su fuerza, pero no lograron causar ningún daño. Lo único que pudieron hacer fue retener a la bestia el tiempo suficiente como para que Arthur bañara su espada con el fuego más poderoso que tiene y finalmente pudiera cortarlo. Jasmine sabe que este es su momento de apoyar y juntos logran hacer que el gusano huya.
El equipo se relaja, la amenaza había desaparecido, pero entonces se dan cuenta de que el gusano no estaba huyendo de ellos. En realidad, la bestia había hecho el tiempo suficiente para esperar a la siguiente explosión. Todos se cubren como pueden, pero el pendejo de Lucas deja caer su varita por andar presumiendo, y le toca a Arthur salir corriendo para salvarlo. Por fortuna pudo hacerlo a tiempo. Samantha también estuvo a punto de morir, pero Brawl estaba lo suficientemente cerca como para salvarla. Lastimosamente, salvarla requirió de un sacrificio. Los chicos de inmediato corren para ayudarlo. La pérdida de sangre era muy grave. La única forma que tenía de sobrevivir era cauterizando las heridas, un proceso muy doloroso, pero más que necesario. Lucas estaba molesto por todo lo que ocurrió. Él se había unido a esta misión porque un veterano de rango AA iba a estar liderando, pero desde el principio las cosas no hacen sino salir mal. Ahora no solo perdieron a su sanador, sino que su supuesto líder estaba lisiado. Esos comentarios hicieron enfadar a Brault, quien emputado le recuerda que nada de esto hubiera ocurrido si en lugar de estar presumiendo, se hubiera mantenido alerta y no hubiera dejado que su varita se cayera como un idiota. Pero Arthur detiene el conflicto antes de que pase a mayores. Le dice a Lucas que debe sacar la cabeza de su trasero y darse cuenta de que hasta ahora solo es una carga. Por otro lado, Brault también tenía que tomar una decisión. Varios habían sido heridos, pero eran heridas tratables que no suponían mayor riesgo. Sin embargo, él debía decidir si quería continuar. Brault era consciente de que esta iba a ser su última misión como aventurero, y no iba a quedar conforme a menos de que llegue hasta el final. Quizás solo tenía un brazo, pero seguía siendo un mago de clase AA, no será una carga. Pero eso sí, consideraba que No tenía mejores capacidades para liderar el equipo. A pesar de lo inesperado de los acontecimientos, siempre tomó las decisiones más acertadas, y su fuerza de combate lo sacó de muchos aprietos. Todos los miembros del equipo estaban de acuerdo, así que Arthur aceptó ocupar su lugar. Tras una hora de descanso, el equipo continúa con su aventura. Esta vez lo que les bloquea el camino es una enorme pared, que por cierto no existía la anterior vez que habían venido. Era bastante resistente. Se requirió de la combinación de fuerzas entre Jasmine y Reginald para poder atravesarla. Adentro había un hermoso jardín. Era el lugar perfecto para acostarse a descansar, pero Arthur siente que algo no anda bien. Jasmine mira a lo lejos un hombre sonriente. Se trataba de su padre, quien la recibía de vuelta con los brazos abiertos. Criol, por otro lado, mira a una persona muy importante, su difunta esposa. El amor de su vida había vuelto justo frente a sus ojos. Las palabras de Arthur que intentaban detenerlo no fueron suficientes, y el tanque veterano salió corriendo detrás del amor. Era imposible que su esposa estuviera viva, falleció en una misión, y ellos mismos cremaron su cadáver. Solo había una explicación: ilusiones. Y la única cosa que podría causarlas era esa espesa neblina que los rodeaba. Arthur le ordena a Samantha invocar una barrera que los protege momentáneamente, y luego de que todos entendieran lo que estaba ocurriendo, le pide a Jasmine que utilice su magia para disipar la neblina todo lo que pueda. Luego de hacerlo, descubren que ese hermoso paisaje era todo mentiras. Estaban rodeados por raíces que se acercaban con malas intenciones. Era el momento perfecto para que Lucas presumiera. Pero sus hechizos no lograron nada. Reginald se encarga de proteger a los hechiceros mientras preparan hechizos más fuertes, mientras que Arthur junto a Brault y Jasmine lideran el ataque para abrirse paso. Hicieran lo que hicieran, seguía siendo inútil. No obstante, Arthur descubre que la razón por la que no les afecta el fuego es que tienen agua en su interior, así que si las cortaba primero y les sacaba el agua, podía quemarlas. Jasmine había encontrado su propio método por aparte. Ella no necesitaba ayuda, pero por otro lado, Brault estaba siendo imprudente. Arthur sale corriendo para ayudarlo y le dice que deje de actuar de esa forma. ¿Acaso cuando dijo que sería su última misión, estaba pensando en suicidarse? Aún no era tiempo de que muriera. Necesitaban de su ayuda y tenía que regresar con su familia. Lucas comienza a actuar sabiamente y utiliza un hechizo que, si bien es menos poderoso, sí es altamente inflamable al contacto. Samantha tampoco se queda atrás, demuestra sus grandes habilidades usando un hechizo muy fuerte, un hechizo que le permite reunir el agua que hay alrededor y provoca que todas las vaidas se sequen. Pero sorpresa, sorpresa, tampoco funciona. Todos los chicos miran hacia arriba asustados. El verdadero monstruo había aparecido. Un monstruo del que solo habían escuchado en historias de terror, un guardián ancestral del bosque, un monstruo de clase S. Lo terrible no era solo que estaban a punto de enfrentarse con una bestia inconmensurable, sino que también descubrieron que su compañero ya había muerto. Reginald no pudo con el impacto emocional. Estaba tan enfadado que se cubrió en su armadura y salió al ataque. Arthur le ordena a Elijah que lo proteja, mientras que Jasmine le gritó que es momento de que salgan de ahí. Arthur le dice que no puede abandonarlos, les había hecho una promesa.
Pero Jasmine le recuerda que ella también hizo una con su familia. Les había prometido que esta vez sí lo iba a proteger. Arthur entiende los motivos de Jasmine. Le dice que van a salir de ahí, pero que no van a irse solos. Reginald estaba dando todo lo que tenía. Los demás aprovechan esta oportunidad para correr hacia la salida. Sin embargo, el monstruo era más fuerte. Reginald había sido atrapado, y si no hacían algo rápido iba a morir. Lucas no podía comprender lo que estaba pasando. No estaba actuando como él mismo. Sentía miedo. Y creía que podía morir, pero no, él era un Wykes. No podía morir de una forma tan patética. Su deber es sobrevivir y mantener vivo su linaje. Arthur le grita a Lucas para que libere a Reginald, pero en lugar de obedecerlo, Jasmine sale corriendo para ayudarlo, pero ella también recibe un golpe. El desgraciado no hace sino burlarse de ellos. Les dice que deberían sentirse agradecidos, pues iban a pasar a la historia como aquellos que se sacrificaron para que el gran Lucas Wykes pudiera vivir. Elijah estaba furioso con ese hijo de su madre, pero el monstruo no se iba a detener. Elijah solo podía sentir como el fin se acercaba, pero Brad aparece para salvarlo. El guerrero de clase AA usa toda la fuerza que le quedaba y lo hace trizas. O eso me gustaría decir, pues en realidad no le hace ni un rasguño. Elijah no podría aguantar por más tiempo, y todo era culpa de ese desgraciado. Arthur tenía que tomar una decisión, aún tenía un as bajo la manga, pero no sabía si su cuerpo podía soportarlo en este estado. Pero no es como que tuviera otra opción, así que se pone de pie y se transforma. Lo que al viejo Gideon le había tomado más de una década, Arthur lo había aprendido en tan solo 2 años y medio. Hablo de la segunda fase de domador de bestias, la fase de integración. Arthur irradiaba poder. Desde lejos se notaba que había subido al siguiente nivel. Sylvie pudo sentir que algo estaba pasando, así que preocupada le pregunta a su padre si todo estaba bien. Arthur le dice que no se preocupe, que se centre en su entrenamiento, pero Sylvie le dice que eso no es importante, que iba a ir a ayudarlo. Arthur le dice que no, que se mantenga lejos. Arthur utiliza su magia desviante. Aunque en su estado normal a duras penas es capaz de controlar una de sus desviaciones, cuando está en este modo tiene la capacidad de usar las dos y al mismo tiempo. Estoy hablando de sus poderes de hielo y sus poderes de rayo. El monstruo cae ante Arthur. Pero nuestro protagonista no sale ileso. El contragolpe, por usar tanto poder, le pega muy fuerte. Sus padres estaban riendo en ese momento, disfrutando de su cálida vida familiar, cuando por primera vez en 2 años, el anillo que pensaron que nunca iban a utilizar, se activó. Espero que hasta ahora les esté gustando la historia. Recuerden que si quieren que sigamos trayendo esta serie al canal, tienen que demostrar su apoyo dejando un like en este video. También quería pedirles que vayan a ver los otros videos del canal. Capaz que YouTube no les ha notificado, pero están buenísimos. Tenemos el de Windbreaker, la historia de un nerd que resultó ser una bestia en las carreras callejeras y que incluso conquistó a la más buena del salón. La historia de Tekken, una saga de videojuegos que recientemente sacó un anime y de la que te cuento todo su lore en un solo video. ¿Cómo olvidar mencionar el legendario Slam Dunk? Una historia de baloncesto donde un antiguo abusador empieza a entrenar para impresionar a la chica que le gusta, pero termina amando el deporte y con el objetivo de superar a su archienemigo, se convierte en una bestia del básquetbol. Así que ya sabes, cuando termines este video vete directo a mi canal. Tienes horas de entretenimiento donde te cuento las mejores historias. Arthur despierta en una especie de fortaleza. Elijah lo había salvado y también rescató todas sus pertenencias. Todo el lugar se había caído a pedazos. Por suerte alcanzó a cubrirlos en este fuerte de metal, y digo cubrirlos porque Jasmine también fue rescatada. Arthur le pide que use sus gemas verdes para sanarlo, y una de ellas también en Jasmine. La pobre chica había recibido el ataque de Lucas mucho más fuerte. Luego de usar la gema, su respiración se volvió más controlada, y Elijah por fin pudo descansar al saber que todos estaban fuera de riesgo. La verdad, Elijah estaba bastante sorprendido. No esperaba que el grandioso Note fuera un chico de su edad. Arthur se altera cuando descubre que no tenía su máscara. Pero ya era muy tarde para ocultarlo, así que en lugar de eso mejor se presenta de cero. Le dice que se llama Arthur Lewin y que es un placer conocerlo. Elijah había demostrado ser merecedor de su confianza. Los chicos ríen un rato y deciden contarse sus secretos. Controlar el metal es una habilidad bastante rara, sobre todo para un niño de su edad. La verdad es que Elijah fue criado en el reino de los enanos, no obstante no tiene idea de quiénes son sus padres. El anciano Radeas es quien lo ha cuidado desde que tiene memoria. Tenía una vida normal, hasta que llegó a la etapa naranja claro. Lo único que recuerda es que perdió la conciencia, y al despertar, estaba rodeado por ese metal oscuro. No le dieron ninguna explicación de su poder. El anciano solo le dijo que ya era hora de que saliera a explorar el mundo. Elijah quiere saber más sobre sí mismo. Quizás aumentando sus poderes algún día pueda comprender de dónde viene. ¿Quiénes son sus padres?
Arthur se conmueve con su historia, y como se lo había prometido, ahora le iba a contar la suya. La verdad es que es un mago cuadraelemental con 11 años, además de que tiene 2 desviaciones de hielo y rayo. Lo que había visto anteriormente es su poder como domador heredado, lo que le permite adquirir las habilidades de su bestia por un tiempo limitado. Como se imaginarán, esta es la cara que le quedó cuando descubrió todo esto. Él pensaba que era raro, pero Arthur lo superaba completamente. Jasmine por fin despierta. Cuando ve a Arthur no puede evitar correr para abrazarlo. Estaba tan aliviada de que estuviera bien. Le pide que por favor la perdone, pues no pudo protegerlo. Arthur le dice que no se preocupe, que todo está bien, pero ella le dice que no es así. Le había hecho una promesa a sus padres y otra vez había fallado. En una conmovedora escena ambos botan sus lágrimas. Cuando por fin recupera la calma, Jasmine saca de sus pertenencias un botiquín y les brinda primeros auxilios a los muchachos. Seguros de que las cosas ya estaban bien afuera, salen de su refugio para buscar a los sobrevivientes. Antes de que todo colapsara, Elijah había alcanzado a invocar una fortaleza encima de Samantha, y es gracias a esto que la chica sobrevivió. Estaba inconsciente y con varias heridas, pero por fortuna su vida no se encontraba en peligro. Los chicos le tomaron y se la llevaron de ahí. Lastimosamente, nadie más había sobrevivido. Y aunque Arthur miró por todas partes, no pudo encontrar el núcleo de esa bestia. Era una lástima que tan valioso tesoro se fuera a perder ahí. Cuando estaban a punto de salir, la tierra comenzó a moverse. Elijah se puso en guardia de inmediato, esperando lo peor. Pero Arthur le dice que se relaje. Quien había llegado era un aliado. Se trataba de Sylvie, quien había aumentado unos cuantos kilos. Ella estaba muy feliz por ver a su padre, y esta es la cara de Elijah al descubrir que su vínculo es un dragón. Si se preguntan cómo es que Sylvie llegó hasta esta forma, la respuesta es simple: cazando muchas bestias de mana. Encima de su dragón salen hasta un lugar seguro. Los molestos monstruos ahora ni se atreven a acercarse. Samantha por fin abre los ojos, y lo primero que hace es decirle a Arthur que se ve mejor sin su máscara, aunque le revela que ella la había guardado, y que además también encontró el núcleo. Era el núcleo de una bestia de clase S. Sin duda es un tesoro que vale demasiado dinero. Arthur les dice a todos que va a venderlo para que puedan repartirse las ganancias, pero la verdad es que nadie está dispuesto a aceptar. Arthur había derrotado a ese monstruo solo. Era más que justo que se quedara con las recompensas. Arthur le dice a Elijah y a Jasmine que vayan al gremio de aventureros por ayuda, mientras que él se iba a quedar cuidando de Samantha. Aprovecha la ocasión para usar su pergamino y decirles a sus padres que todo está bien. Y Sylvie nos muestra que aún conserva su habilidad de cambiar de forma, y regresa a una forma que no llama tanto la atención. Debía recuperarse por si necesitaba volver a luchar. Por lo tanto, absorbe un poco del núcleo de la bestia. Ahora que estaba más calmado, recuerda la razón por la que todo esto ocurrió. El bastardo de Lucas. No importa cuánto tiempo le tome, pero de lo que está seguro es que no va a ser una simple venganza. Samantha recibió la atención médica necesaria. La familia de Vrall lloraba su muerte, y nuestros protagonistas llevaban horas siendo juzgados por lo que sucedió. En el peor momento posible, Lucas entra en escena. Todos están ganosos de golpearlo, pero Arthur los detiene. El desgraciado, no contento con presentarse, comienza a hacer chistes desagradables sobre las personas que habían muerto. Se reía bromeando sobre el sacrificio, hasta que Arthur le cayó la boca de un movimiento. Furioso, nuestro protagonista se levanta de la silla y se acerca poco a poco hacia el rubio fastidioso. Sus guardias intentan detenerlo, pero Arthur los derrota como muñecos de trapo. El mitad elfo solo agarra su cabeza temeroso de lo que va a pasar, mientras que el líder del gremio le grita a Arthur para que se detenga. Por fortuna para el desgraciado, Arthur pudo retomar los estribos, y luego de darle un susto de muerte, toma su espada y se da la vuelta. El líder del gremio le dice a Arthur que es mejor que no intente provocarlo. Nuestro protagonista se toma estas palabras bien a pecho y piensa que está intentando amenazarlo. Pero José le dice que no es así. Todo lo contrario, está tratando de protegerlo. Tiene razón, quizás tiene la fuerza suficiente para matarlo, pero ¿acaso tiene la fuerza suficiente para lidiar con toda su familia? No importa que su identidad esté oculta, ellos no se rendirían tan fácil. Sabían que Jasmine estuvo en su equipo, así que no solo la matarían a ella, también a los cuernos gemelos, tanto los nuevos como los antiguos. Si Arthur quería vengarse, debía ser inteligente. No podía hacerlo hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar al medio hermano de Lucas. Arthur le agradece por el consejo, y ahora que no había nadie en la sala, procede a hacerle una propuesta. Él sabía que José era un tipo inteligente, él era consciente de sus habilidades, y sabía que ayudarlo le podría ser muy beneficioso en el futuro. El líder del gremio siente miedo ante la astucia del niño, pero tenía razón. Le dice que cualquier cosa que esté en sus posibilidades lo ayudará sin problemas. El gremio realizó una audiencia para determinar si Lucas era culpable y qué castigo merecía por sus actos. Las evidencias y los testimonios fueron recibidos por el juez,
quien decidió que efectivamente Lucas era culpable. Sin embargo, por un crimen por el que normalmente habría terminado en prisión, solo recibió una palmada en la mano. La única consecuencia de sus actos fue que le quitaron su licencia de aventurero y le prohibieron trabajar como uno hasta que el gremio de aventureros decida lo contrario. Por otro lado, viendo los últimos actos violentos y vengativos hacia Lucas, el juez le prohíbe al aventurero No de estar en la misma ciudad que Lucas o su familia. Se le permitirá seguir siendo aventurero, pero no podrá regresar a la ciudad. Arthur no comprende el veredicto. Intenta hacerle reclamo al juez, pero la decisión era definitiva. Lucas se le ríe en su cara, pero cae en cuenta de algo, y es que no conocía su verdadera identidad. Perfectamente podría quitarse su máscara e ir tras él. Le dice al juez que le ordene quitarse la máscara, pero el juez no lo permite. Le dice que con el objetivo de que se mantenga la paz no podrá revelar su identidad, pues podría pasar el caso contrario donde la familia White sea quien vaya tras él o su familia. Sin embargo, le dicen que no se preocupe, pues ellos verificarán su identidad y lo vigilarán en todo momento para asegurarse de que no se acerque a Lucas. Cuando todo termina, es cuando finalmente descubrimos que todo este juicio fue una simple farsa, un favor que Arthur le había pedido al líder del gremio anteriormente. Las cosas por fin habían terminado. Arthur ya podría volver con su familia y en poco tiempo ya estaría asistiendo a la academia. Por otra parte, Elijah no tenía a dónde ir. Planeaba seguir trabajando como aventurero hasta decidir qué más hacer. Pero Arthur le tiene una propuesta. Le dice que vaya a la escuela con él. Elijah le dice que eso es imposible. Quizás podría arreglárselas para ser aceptado, pero es la escuela más costosa del mundo. No hay forma de que pudiera permitírselo. A lo que Arthur responde que no debe preocuparse, pues su hermano mayor se encargará de todo. Arthur no podía ser tan evidente. Si salía al mismo tiempo que ellos, Lucas descifraría de inmediato su identidad. Así que ellos parten primero hacia la mansión Helstea, mientras que Arthur vuelve a reunirse con José. Él había venido a despedirlo y le traía un último obsequio. Nada más para que tomara algunas precauciones adicionales. Lucas también había visto a Sylvie, así que era mejor que cambiara de forma. Y respecto a su apariencia, con un nuevo peinado era más que suficiente. Quién sabe cuánto tiempo después, Arthur regresa a la ciudad. Con el dinero que recibió del líder del gremio, se compra un anillo dimensional y se monta en un carruaje que lo lleva de regreso a casa. La bienvenida fue bastante emotiva. Todos estaban muy felices de verlo, incluido el señor y la señora Helstea, quienes estaban muertos de ganas por contarles que su pequeña hija ya estaba recibiendo clases en la gran academia Cyrus. Ya se lo habían dicho, pero le repiten lo muy agradecidos que están con él, y le dice que cualquier cosa que necesite, solo debe pedirlo. Cosa que era justo lo que quería, pues necesitaba que el señor Helstea patrocinara a su hermano Elijah, y obviamente él le dice que sí. Pero dejando a un lado el tema, todos estaban ansiosos por escuchar la historia de la mazmorra. Arthur y Elijah les cuentan todo con lujo de detalles, y esta es la reacción que les queda tras escucharlo. Era como una película. En otras noticias, el padre de Arthur se había estancado en la etapa naranja oscuro. Por mucho que intentaban, no podía avanzar. Así que nuestro prota le da un pequeño regalo. Su padre no quería recibirlo. Él arriesgó su vida por eso. Era un artículo extremadamente costoso. Pero ante la insistencia de su hijo, no tuvo más opción que aceptarlo. Arthur le pidió otro favor al señor Helstea. Por alguna razón quería conocer a un inventor de la ciudad. El señor Helstea entonces lo llevó con el gran Gideon, que no solo es un inventor de la ciudad, sino que es el mejor de todos los reinos. Cualquier artesano se pondría de rodillas ante su presencia. Pero no piensen que es físicamente increíble. En realidad parece un jugador de League of Legends promedio. Quién sabe cuántos días lleva sin bañarse, y todo su cuarto es un completo chiquero. Él odia recibir visitas, pero no tiene problemas con que vaya el señor Helstea, pues parece que tienen una muy buena relación, ya que incluso le cuenta que está muy estresado, porque le pidieron con urgencia inventar un transporte capaz de cruzar el océano. Gideon cae en cuenta de que está en presencia de un niño, y le pregunta al señor Helstea por qué rayos lo trajo. Pero la verdad es que él también se estaba preguntando lo mismo. Arthur acababa de escuchar el problema que tenía el inventor, así que tomó una hoja de papel, y en un momento dibujó la solución que necesitaba, un motor que funcione gracias a la energía del vapor. Los ojos de Gideon se alumbraron. Era una idea increíble, pero habían algunas cosas que no tenían sentido. Arthur le dice que omitió algunos detalles. Si quería la información completa, primero tenía que ofrecerle algo a cambio. El inventor trajo sus artilugios más valiosos, pero no había nada que lo convenciera. El inventor no tuvo de otra que traer los collares, unos collares que fueron diseñados especialmente para la familia real. Estaban hechos a base de núcleos de bestias fénix, unas bestias casi tan raras como los dragones. Gideon encontró la forma de transferir el poder especial de estas bestias a los collares. Si el portador del collar se encuentra en grave peligro, automáticamente será transportado hasta el lugar más seguro. Esta sí era una oferta tentadora. Unos collares que garantizarán la protección de su madre y su hermana. Pero Arthur seguía sin estar conforme.
Le dice que le va a dar los planos para armar el motor, pero primero tiene que decirle la razón por la que quieren construir un barco. Resulta que están convencidos de que existe otro continente. Recientemente un aventurero por mera casualidad había golpeado lo que parece ser un dron invisible. Este dron había estado viajando por todos los reinos, registrando múltiples fotografías. Arthur dice que podría ser el invento de cualquier otro artesano, pero como les mencioné al principio, Gideon es por mucho el mejor artesano de todos los reinos. Por tanto, no creen posible que alguien de este continente lo haya realizado. Por esto y por otras pruebas están casi seguros de que existe otro continente con mejores artesanos y magos más fuertes. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Después de esto pasan muchas cosas, como que los muchachos por fin entran a la gran academia Cyrus, como que la princesa del reino humano se interesa mucho en nuestro protagonista, y como que se forma un equipo con los magos más fuertes de todos los reinos, incluido el medio hermano de Lucas. Pero, si quieren que haya una siguiente parte, tenemos que cumplir una pequeña meta. 20.000 seguidores. Tienen el link de mi Instagram en la descripción. La verdad ya falta poquito, así que no es mucho problema. Pero aparte de eso, quiero que este video tenga 20.000 likes y como mínimo 10.000 comentarios. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y cumplan con la meta para traer el siguiente video lo antes posible. Eso es todo por hoy. No olviden tomar agüita y bye.